Me acuerdo una vez en San Juan de la Maguana que un brujo en el parque me enfrentó. Yo iba caminando y ya di que yo lo tenía harto a ellos los brujos. Mis oraciones de madrugada, 4 o 5 horas orando. Llegué a orar 12 horas corrido, ininterrumpido en lengua. Y cuando oraba en lengua yo sabía por quién oraba. O sea, el Señor, era en lengua, pero el Señor me decía, ahora está orando por esto, por aquello, por esto. La estoy libertando a través de la oración, todo era en lengua. Pero cuando Dios me soltó de esa dimensión, de toda esa hora de oración, después no podía orar ni una hora. Y Él me dijo, tú ves para que tú veas, no es tu gloria, no es que tú estás orando, es que mi espíritu está orando a través de ti. Es para que tú sepas que tú no das ni por orar 15 minutos, estás nocao, durmiendo de una vez. El Señor me puso a ayunar embarazada. El Señor me mandó 21 días de ayuno corrido sin beber ni agua. Embarazada de 7 meses, me dijo ayuna 21 días, yo me metí en el ayuno como nada. 21 días sin comer, mi mamá me tocaba la puerta y lloraba. En serio, me arrodillé una madrugada y le dije, Señor, yo mañana voy a comenzar 40 días de ayuno por mí. Yo he hecho 40 días miles de veces, muchas veces, pero esos 40 días, my God, yo con qué estaba luchando. A veces entregaba a las 10 de la noche porque Dios no me dejaba entregar. ¿Tú te crees que era un ayunito hasta las 12? Yo estoy hablando de un principado que quiere agarrar un ministerio y llevarse un alma para el infierno, que era mi hija. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? Entonces, en ese nivel de búsqueda, voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros. Dios les bendiga, Dios les guarde en el nombre de Jesús. Bienvenido a su canal Antonio Hernández Oficial Edificado. Aquí pues estamos al aire libre, un paisaje muy bello y hermoso, trayendo un contenido muy poderoso en esta ocasión. En este momento me encuentro con una mujer de Dios, una guerrera, Sara Durán. Mujer de Dios, Dios le bendiga mucho. Dios te bendiga, Antonio. Damos las gracias al Señor Jesucristo por permitirnos estar aquí. Amén. Por amor a Él y por amor a las personas que van a estar escuchando lo que vamos a estar hablando. Y gracias a ti por invitar. Gracias, Sara, por aceptar. Hace unos meses que estaba pues detrás de usted para poder concretar este poderoso contenido. Gracias una vez más, le doy por aceptar la invitación. Amén, amén. De una vez, ahora quiero empezar preguntando, Sara, ¿de dónde viene? Bueno, Sara Durán viene de una familia, gracias a Dios, mis padres y mi madre nunca se divorciaron. Siempre los tuve cerca, ellos murieron al lado mío, perdón. Santo. Y me crié en una familia, donde se casan, donde los matrimonios tienen hijos. Podría decir que tuve una niñez feliz, una niñez normal, donde los niños corren, juegan, una adolescencia normal. Le doy gracias a Dios por eso. ¿Por qué normal? Porque hay niñas que a los 13 ya son madres. Entonces a mí no me era permitido eso. Yo era de una familia católica, pero no me enseñaron valores católicos. Por un lado le doy gracias a Dios, ahora que conozco el Evangelio, porque quizás esos valores católicos, esa idolatría y eso me hubiera desviado la mente a otras cosas. Quizás la brujería y a otras cosas donde caen las personas por abrir puertas a los demonios. Con el catolicismo caí en hechicería, en la nigromancia, en leer cartas y otras cosas. Pero le doy gracias a Dios que no. Pero el ser de una familia católica me ayudó en el sentido de la moral, en el sentido de los valores. En mi casa yo me tenía que casar virgen porque mi mamá se casó virgen. O sea, me daban ese tipo de valores, ¿verdad? Yo tenía mucho miedo a la edad de 13, 14, 15 años. Yo veía que todas mis amigas ya tenían amores con alguien y yo no podía. ¿Por qué? Porque yo tenía miedo. Yo decía, pero es que mi mamá no es fácil. Entonces, si yo le salto a mi mamá con esto y me cae a golpe, entonces yo voy a tener problemas. ¿Entiendes? Y yo entiendo, ahora sé que era el Señor guardándome y siento la presencia de Dios cuando digo esto. Sí, porque, me da ganas de llorar, porque hay personas que creen que los padres les son opositores. Yo quiero hablar con los jóvenes que me están escuchando. Mi madre sí me embroma, en buen dominicano, mi madre me tiene harta, mi madre no me deja hacer eso. ¡No! Tu madre te ama y sabe por qué te está deteniendo a hacer muchas cosas para que no te le vaya de la mano a la delincuencia o a cosas maltrechas que ella después no quiere tener un problema para ti y para ella. Sí. Entonces, yo recuerdo que principalmente la figura de mi madre, hubo algo que no está bien conforme a la palabra, pero mi familia era una familia matriarcal. O sea, mi mamá era la que predominaba, no mi papá. Mi papá era un hombre manso.
un hombre que no hablaba. Claro, en un matrimonio para durar los dos no pueden ser guerrilleros, porque si no se van a caer a golpes, Sí. ¿verdad? Y mi mamá era guerrillera, muy dura, muy fuerte, y ella era la que ponía el orden, pero le agradezco a Dios por ese orden, amén, y le agradezco a Dios también por el padre que tuve y por los hermanos que tuve también. Entonces mi familia de niña fue así, un poco tranquila. Quiero decir algo muy importante, Antonio, que yo siempre tuve temor de Dios. Yo recuerdo que mi mamá y mi padre, mi papá y mi mamá los dos eran de Higüey. Y cuando íbamos a Higüey, cada rato estábamos en Higüey, que yo tenía 7 años aproximadamente, de 6 a 7 años, no pasaba de 8 años. Yo recuerdo un letrero que había antes de San Pedro de Macorís que decía Cristo aquí primero, viene allá a una distancia, ya, y a otra distancia arrepiéntete. Y yo me quedaba viendo eso así, como en cámara lenta. Yo nada más esperaba llegar a ese puente para ver ese letrero. Cristo viene ya, arrepiéntete. Eso a la edad de 6 años me calaba, era el Espíritu Santo. Yo decía, wow, que me arrepienta, que Cristo viene ya. Yo aún no entendía, pero sí entendía que era algo como que tenía que dejar de hacer lo malo. Sí. Oye, con 6, 7 años, estoy segurísima de lo que te estoy diciendo. Y siempre esperaba eso. Luego, cuando ya yo crecí, la edad de la adolescencia, porque me convertí de adolescente. Pero ya a los 14, 15 años, yo iba a mi fiestecita, bailaba con mi papá, y iba a alguna fiesta con unos primos míos que eran fiesteros, por decirte lo que yo hice del mundo. Sí. Porque todo el mundo no tiene un testimonio igual. Y yo iba a mi fiestecita y eso. Y yo, cada vez que yo llegaba de una discoteca, que iba a discoteca a esa edad, pero con mis primos que eran mayores de edad, entonces mi mamá me dejaba ahí porque eran mis primos, supuestamente ellos me cuidaban, quien siempre me cuidó fue el Señor, no fueron mis primos, pero bueno, se cree así humanamente. Sí. ¿Qué pasa? Que yo recuerdo que yo llegaba de la discoteca y yo me arrodillaba y oraba. ¿Por qué hago alusión a esto? Y oraba y decía, gracias Padre, que no me pasó nada. Gracias, Señor, que tú eres mi Padre. Yo tenía un temor de Dios, una reverencia a Dios fuerte, fuerte. Después lo entendí cuando ya me convertí. Y resulta que un día yo llegué de una discoteca y yo no me arrodillé. No por nada, sino porque llegué cansada, pero no tenía sueño. Y me tiré en la cama así, boca arriba, como a pensar. Y yo oí esa voz audible que me dijo, estoy celoso. Estoy celoso, pero una cosa que retumbaba. Y yo miré y dije, ¿quién me habla? Yo soy Jehová, yo estoy celoso. Y yo le dije, Señor, ¿pero por qué? Y me dijo, porque tú no te arrodillaste a orar y siempre lo haces. Oye eso, yo me quedé, ¿qué? Que Dios se pone celoso de mí porque yo no me arrodillo a orar. Como que no, yo quería entenderlo, pero no lo entendí. Entonces yo de una vez me tiré de rodillas y ay, perdóname, déjame orar, Padre, gracias, qué sé yo qué. Y yo di que oraba el Padre Nuestro y eso, rezaba. Porque no era católica profesante la que va a la iglesia, nada de eso. Dios no me dejó hacer la primera comunión, me hicieron el vestido, mi abuela, que era muy católica, la mamá de mi papá, y cogí catecismo y no me dejó participar en nada de eso. Recuerdo también una anécdota, para decirte anécdota de mi llamado, que estoy diciendo, que como a los 4 años, muy pequeña, pero me acuerdo como a los 4 años que me llevaron a la Basílica de Higüey a algo como a dar un pésame o algo, que había algo ahí fúnebre. Y resulta que mi papá dijo, vamos a subir a besar a la Virgen. Y yo me acuerdo que mi papá me encaramó aquí, como no se ponen los niños, aquí en el cuello, de que para que yo besara a la Virgen, y yo le di una trompa. Le di una trompa al cuadro de la Virgen en Higüey, hasta me mandaron a sacar, porque eso era sagrado. Y le dije, eso no es Dios. Con 4 añitos. Imagínate el llamado que el Señor me hizo. Por eso yo estoy segura, y no es el tema ahora, tú ves, pero yo estoy segura que todo el mundo no es escogido desde antes que nació. Esa aplicación se lo dicen muchos profetas, y que tú fuiste escogido de antes de nacer, ¿y por qué a todos los profetas Dios no le dijo como Jeremías? Antes que naciese te santifiqué y te di por profeta. Se lo tenía que decir a todos y todos eran iguales, pero no se lo dijo. Ahí hay un misterio muy, muy profundo. Entonces, Saras, ¿a qué edad ya usted pasa del catolicismo al evangelio y en qué momento? ¿En qué momento? Sí, mira, yo tenía una tía que en paz está con el Señor, una misionera tremenda, hermana de mi papá, 2 hermanas de mi papá, la única hermana hembra de padre y madre que ellos tenían, y resulta que
que mis dos tías se fueron para Estados Unidos con visa y se quedaron ilegal. Luego de 18 años ellas regresan al país, pero ya regresan cristianas. Y una de ellas tenía un objetivo, que la familia huyera del evangelio. Mi tía Ana era una misionera terrible, poderosa, de esas que hablan en lengua, que oran mucho, que ayunan, una misionera poderosa. Dios la sacó del catolicismo profundo, esa sí que era católica muy profesante, y la trajo al evangelio. Pues mi tía Ana, cuando llega de Estados Unidos, ella llega con 21 días de ayuno, Antonio. Dispuesta a que Dios jalara de la familia el primero que estuviera dispuesto. Entonces yo no sabía que Dios me iba a jalar a mí. Dios me jaló a mí en esa visita de retirada, porque mis tías duraron 18 años allá porque se fueron ilegales. Entonces tuvieron que trabajar. Y como ellas no se casaron de que con un americano para hacer, no. Porque para ellos eso era hacer algo malo. De que para hacer residencia o algo así. Sino que ellas agotaron el tiempo como de trabajo, como no sé bien cómo son esas leyes, y ya ha llegado el tiempo naturalmente, después de 18 años de estar allá trabajando, entonces le salió la residencia o la ciudadanía, no sé bien, entonces ya vinieron. Y en ese viaje es que mi tía, cuando llega, me dice mi mamá, ven para que conozca a tu tía Ana, porque ella se fue cuando yo tenía 3 años. Entonces yo prácticamente no la conocía. Resulta que cuando me llevan a la casa que ya alquilaron para vivir aquí, que vinieron de retirada ese día, y tuve que conocer a tu tía, porque a mí la gente me decía que yo me parecía a mi tía. O sea, amigos de mis padres, cuando me veían, wow, pero tu hija igualita a Ana, la hermana de su papá, igualita a su papá, igualita a su tía. Y yo quería conocerla. Bueno, cuando mi tía llega, yo tengo 17 años, Antonio. Sí. Y mi tía era menor todavía. Y cuando mi tía, yo la conozco, la abrazo, ella me abraza, ¡ay, qué grande está mi sobrina! Y en la sala de la casa donde ella estaba, donde ellos vinieron a vivir, ella comienza a hablar un poco del evangelio. Yo me acuerdo que ella dijo este versículo: el que busca halla, el que llama se le responde, y el que toca se le abre. Y cuando ella dijo así, ella dijo muchas cosas, pero llena del espíritu que ella estaba. Yo sentí un toque así. Yo dije que el que busca halla, pero tengo años buscándolo y no lo encuentro. Dios mío. Y ella me dijo, o sea, los años era que yo me arrodillaba y que Dios me dijo que estaba celoso, pero no lo encontraba, no sentía la llenura que hay que sentir para recibir, o sea, cuando uno tiene a Dios verdaderamente en el corazón. Y ella me dijo, pues búscalo porque lo va a hallar. Cuando yo llegué a mi casa esa noche, yo le hice un desafío a Dios. Yo le dije, mira, si tú eres real y yo te tengo que encontrar, te doy 7 días para que te me revele. Así le dije, te doy 7 días. Resulta que eso fue un domingo, perdón. Y al siguiente domingo, como a las 3 de la tarde, a mí se me entra una inquietud que yo quiero ver esa misma tía mía. Y le digo a mi mamá que me lleve a la casa de ella. Soy una menor. Ya yo sabía manejar para ese tiempo, pero no me prestaban el carro, sino que me enseñaron a manejar por si hay una emergencia yo supiera manejar. Y mi mamá dijo, yo no voy para allá, y comenzó a pelearme, eran los demonios, porque ese era el día de mi conversión. Y mi papá también dijo que no me podía llevar. Y llegó un primo hermano mío, de esos que eran canchanchanes míos, y yo le digo, primo, lléveme donde mi tía. Y entonces le dice a mi mamá que me va a llevar, y mi mamá dice, está bien, pues vete con él. Y él me llevó donde mi tía. Cuando yo llego donde mi tía, yo trabajaba en televisión, de ahí me sacó Dios, yo trabajaba en el Canal 7, yo sé todo esto de cámara. Yo tenía 2 maquillistas que me ponían como yo quisiera en el canal, porque mi rostro era lo que llamaba la atención, mi figura. Yo me sentaba en un programa que se llama Cuéntame ese chiste, que era contando chistes, así como eso que hacía Chedi García y cosas así. Tú ves, entonces, pero yo era una figura que yo tenía que estar bien maquillada y aparecía bien, ¿tú entiendes? Con mi shorty, enseñando mis muslos, con mi barriguita afuera, con todas mis cosas, ya tú sabes, con 17 años. Y un rostro, tenía el pelo así como Nicole, o sea, bueno, así, ya tú sabes, un pelaje largo, que patatín, entonces mi rostro llamaba la atención. Entonces, yo recuerdo que yo llegué ese domingo con unos shorts, un mameluco, unos shorts bien chorcitos, porque me gustaban mucho los pantaloncitos. Y cuando llego, dice estaban orando en una habitación, yo no lo sabía. Oye, la inquietud que a mí se me metió que tenía que ir para esa casa. Y entonces mi primo me lleva y me dice mi otra tía, eran 2, y una estaba en oración con una cuanta hermana, y la otra estaba en la casa, no estaba dentro de ese cuarto de oración, sino que estaba haciendo cosas en la casa. Y ella le dice a mi primo, como que me mira así, tú sabes, los chorcitos, como, y ella, digo yo quiero entrar ahí donde estaban orando. Yo misma quería entrar porque era el llamado ya.
Y mi primo dice, sí, usted va a entrar, y abre la puerta y me reempuja. No de mala forma, sino como no quieren que ella entre, pero ella va a entrar. Entonces cuando yo entro, están como 4 personas agarradas de mano. Y desde que yo entré a ese lugar comencé a llorar involuntariamente. Llora, 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 llora. Y sentido mano grande, sé que fue el Señor, no un ángel. Porque la voz de él me habló al oído y me dijo, alábame, soy Jesús. Y levantó mis 2 manos. Y yo levanté las 2 manos porque me la levantaron y comencé a alabar. Y como yo sabía que ellos decían aleluya, porque yo no sabía cómo se alababa a Dios, yo también comencé a decir aleluya, aleluya. Y mientras yo lloraba, yo sentía la limpieza de mi pecado. Lo entendí después, pero era de adentro. Me sacaban carga, me sacaban sucio. Yo sentí esa cosa que salía de adentro de mi corazón. Todas esas cargas, y caí para el suelo, ¡bum! Entonces ellos se dieron cuenta, las que estaban orando, que estaban agarradas de mano ella, yo estaba en un rinconcito porque mi primo me entró ahí, ella como que no se dieron cuenta que yo había entrado, Sí. y entonces dijeron, ay, pero mire, ella está siendo tocada, ahí me hicieron que si quería a Cristo, claro que yo quiero a Cristo, y ahí recibí al Señor un 19 de diciembre del año 1985. Desde ese momento, ¿qué cambió en su vida? Todo. El nacimiento nuevo es real, todo cambió en mi vida. Por ejemplo, te dije que me convertí un 19 de diciembre. Dentro de 3 días, después de ese 19, yo iba para una fiesta con Mili y Jocelyn y los vecinos. Y yo no pude ir. Pregúntame quién me lo impidió. Nadie me lo enseñó. Porque yo no estaba en una iglesia pentecostal ni en ninguna iglesia. Tenía 3 días de convertida. Fueron unos amigos a buscarme y yo les dije, no, yo no puedo ir para allá porque yo no siento ir para allá. ¿Y por qué? Porque yo me convertí y no puedo ir para allá. Pero que yo no sé lo que estoy hablando. Porque yo sé que un cristiano no puede ir a discoteca. Al menos que Dios lo mande a predicar y que el que me diga que no está en esta tierra. Dios te puede mandar donde sea, hasta el mismo infierno a predicar, que Él quiera. Sí, porque hay gente que cree que un cristiano no se puede meter a predicar una discoteca o un prostíbulo. Sí, si Dios lo manda puede hacerlo. Pero yo le dije que no podía y los amigos míos me miraron así. Ellos mismos se me alejaron todos. Todos los amigos míos, los canchachanes y los primos y todos se me alejaron sin yo alejarlo. Porque ya había una separación que Dios me había separado. Cambió todo. Yo le decía al Señor que yo me sentía extraña. Cambió todo. Ya la ropa que yo tenía, yo me la quité sola. El mismo día que yo me entregué, y mis primas y la gente con la que yo me convertí, mis tías que vinieron de Nueva York, ellas todavía el día de hoy siguen usando prenda, todo, pero yo no pude. Yo sentía que algo me quemaba el mismo día que me convertí. Y me decía, quítate los guillos de los pies, quítatelos. Yo me los tuve que quitar. Quítate los aretes, quítate las cadenas, todo me lo quité. Yo tenía una cadena de oro con un ópalo legítimo. Y me lo quité, todo me lo quité. Y mi tía, una de mis tías me dijo, pero tú no te tienes que quitar eso. ¿Cómo que no? ¿Tú no ves que me estoy quemando? Le dije, pero yo no entiendo. Yo no entendía lo que estaba pasando. O sea, a profundidad. Es una orden que me están dando. Me tengo que quitar todo eso. Dios mío. Ya tú sabes. Más de 40 años en el Evangelio. Son muchas las vivencias y las experiencias que tiene una persona durante 4 décadas en el Evangelio. Muchas. Quiero que nos hables de esas vivencias. Sí. En el transcurrir de estos 40 años en el Evangelio. Sí, bueno, te voy a decir una anécdota donde comencé nuevecita en el Evangelio, tenía como 1 mes y medio, me llevaron a un culto porque yo no tenía iglesia. Esa familia mía que vino de afuera, ellos se reunían en un grupo tipo célula, porque ellos vinieron de afuera y ellos tenían miedo, y yo lo entiendo, de meterse en cualquier iglesia así, porque ellos venían de su iglesia allá afuera. Ellos formaron un grupo como una célula, luego eso se hizo una iglesia con un local y todo. Pero yo no, eso fue tiempo después. Yo iba al grupo de ellos, cuando ellos hacían oraciones yo iba, pero yo quería una iglesia. Alguien me dijo, tú te tienes que buscar una iglesia, y me fui para una iglesia, porque una persona me dio una tarjetita y yo entendí que esa era la iglesia Asamblea de Dios La Trinidad, todavía existe, sí, en el ensanche Quisqueya, en la calle 12, Asamblea de Dios La Trinidad. Esa fue mi primera iglesia, y cuando tenía 1 mes y pico en el Evangelio, a mí me había pasado una anécdota, Antonio, que cuando yo tenía 12 años, 3 hombres intentaron violarme. En un lugar, mi mamá me mandó un mandado al colmado y yo me metí como por un solar que había una casa abandonada, porque por ahí daba sombra. Y yo me metí por ahí estaban esos 3 hombres esperándome, no fue que aparecieron. Y uno se me paró enfrente y 2 a los lados, yo una niña de 12 años. Y dijeron, tú eres la más buena de este barrio y hoy te vamos a violar. Pero ellos no eran violadores, uno de ellos yo lo conocí y no voy a decir, eran vecinos míos. O sea, personas que me veían como buena, pero yo era un poco, como decía, como arisca. Porque era que cuando los hombres, tú sabes que los hombres son frescos, y cuando querían como propasarse, yo le ponía, y ellos entendían que era un menosprecio. Entonces ellos los 3 se me pararon así, y yo solamente me acuerdo que yo me lo chupé a los 3 sin ser karateca.
Dios mío. Sí, yo me lo chupé a los 3. A uno yo cogí una piedra y se lo tiré ahí. Mientras el otro cayó, al otro le di, mira, con la rodilla, le di por la parte íntima. ¡Fua! Pero duro, y él salió, ¡guay! Y al otro le metí un arrempujón y me fui corriendo. Y me le zafé. Entonces luego cuando estoy en el evangelio, por contarte esa primera experiencia, fue que yo comencé a conocer a Dios. Yo estoy en esa iglesia que me llevaron de visita, era en Herrera. Y yo me acuerdo que había un predicador y me llamó adelante cuando terminó. Mira, tú te chupaste 3 hombres, te iban a violar a los 12 años. Yo dije, wow, ¿cómo este hombre sabe esto? Porque lo que tengo es un mes y pico en el evangelio. Ay, sharabacatarabashema. Y entonces el Espíritu Santo me dice, no fuiste tú, habían 5 ángeles contigo que te libraron de ellos. Tú te crees que tú eres fuerte, te comen ellos a ti, tú no a ellos, pero Dios te libró. Porque lo que quería era meterse en ti a través de una violación para convertirte en prostituta. Te iba a prostituir, pero yo lo evité. Así me dijo el Señor. Yo dije, wow, Señor, gracias. Gracias, Señor. El Señor es sumamente bueno, ha sido muy bueno conmigo. Si te sigo contando anécdotas, otra anécdota fue que después de ser cristiana fui a una boda, era una fiesta bailable, a uno de los resorts de Bávaro, porque mi familia son de Higüey. Y cuando voy a esa boda, pero que la boda era bailable, porque ir a una boda no es pecado, pero que la boda era bailable con combo y beventina y whisky y todo eso. Eran de unos millonarios de Higüey, ahí lo que había era whisky, ahí no había Barceló, ni que Bermúdez, disparate, no. Ahí lo que había era Chivas Regla, White Label, esa cosa. Ya tú sabes. Entonces, cuando yo estoy ahí, yo me siento mal, el corazón me late rápido y yo me siento mal. Y yo recuerdo que yo le dije, Señor, algo me decía, ¿qué tú haces aquí? Tú no perteneces aquí, tú no puedes estar aquí. Pero todavía yo no me habían dado doctrina, ni me habían enseñado la Biblia, ni me habían discipulado para que entiendan eso de doctrina. Aquí le llamamos doctrina. En otros países que lo disipulan, es lo mismo. Y resulta que yo me fui a un rincón y le dije, Señor, si tú no quieres que yo esté aquí, manda un terremoto delante de Dios. Y el terremoto ocurrió, un temblor. Un temblor terrible. Nosotros estábamos en un salón de cristal y los vidrios se rompieron, todas las cosas, las copas cayeron para afuera. Y cuando yo vi que la tierra estaba temblando, yo salí para afuera de ese lugar despavorida. Y cuando pasó, porque los temblores duran poco, tú sabes, duran menos de 1 minuto así, yo me senté como en un contén en la zona del mismo resort y comencé a llorar. Perdóname, yo me voy a ir de aquí, perdóname, yo no vuelvo más a un lugar así, perdóname, ya yo no vuelvo a fiesta, ya. Entonces mi mamá salió y me vio llorando y me dice, ¿qué te pasa? ¿Verdad que tú le pediste a Dios que mandara un temblor? Oye, mi mamá lo discernió y no era cristiana y yo le dije sí, dice, bueno, pues vámonos de aquí. Entonces fuimos para la casa. Pero yo estoy diciendo eso para que usted vea que Dios no tiene que sacar a la gente de la brujería, porque no me sacó de la brujería, no me sacó de la prostitución, no me sacó de un lugar disfuncional. Yo siempre tuve a mis padres, 65 años casados. ¿Entiendes? O sea, yo tenía ley en mi casa. Yo tenía unos padres que se ocupaban de mí en todos los sentidos. Hábleme de esas experiencias. Usted ha recorrido el país predicando, muchas naciones también predicando. Sí. Esas experiencias. Bueno, mira. De liberación, sí, de milagros. Sí, bueno. ¿Qué decirte? Que son tantas. Por ejemplo, en una campaña en San José de Ocoa una vez, Dios libertó a uno de los locos más locos de esa ciudad. Lo llevó a la campaña donde yo estaba y lo libertó en la campaña. Entonces eso fue estruendoso, porque todo el mundo es loco que come de los zafacones, ahora es que es evangélico. Y ahora está lleno, Dios, le voy a decir eso, Dios suele en el ministerio que me ha prestado, porque yo digo que no es mío ni es de nadie, es prestado, son de Dios los ministerios y los dones. Y por eso no lo podemos usar al libre albedrío, que ahí es que muchos están fallando en este tiempo. Señor, en tu nombre profetizamos, o sea, usamos los dones fuera de tu anuencia, fuera de tu permiso. ¿Entiendes? Me voy para donde yo quiera, no, yo no puedo ir para donde yo quiera. Por eso yo te dije que no primero, porque yo no puedo ir para donde yo quiera. Es que mi ministerio no es mío. Uno dice mi ministerio es prestado. Entonces el que me lo prestó, que me preparó para yo tenerlo y para él usarlo él, sí, como él quiera, él es que me tiene que dirigir donde yo voy a ir, porque tenemos que ser, los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son los hijos de Dios. No suelo viajar a ningún país, a ningún lugar, si primero no oro y Dios me dirige y me confirma dónde voy a ir y si debo de ir. Tú me puedes pagar todos los pasajes que tú quieras, ofrecerme Villa y Castilla, y si Dios no me dice que vaya donde tú me estás diciendo que vaya, yo no voy a ir.
Ha sido el todo de mi ministerio, la guianza del Espíritu Santo. Y en ese lugar Dios libertó a ese loco. También otro loco, también en San Juan de la Maguana, un muchacho de familia, también Dios lo libertó en un culto de un hogar. Me lo llevó y enfrentamos los demonios y cayó y fue lleno del Espíritu Santo. Y Dios lo libertó. Dios me usaba mucho para locos. Duré un tiempo, la primera iglesia que levanté, porque hemos levantado varias iglesias, en Asua. Yo recuerdo, gloria al Señor, cuántas anécdotas por ahí. Dios tumbó muchos brujos a través de mí. Me acuerdo una vez en San Juan de la Maguana que un brujo en el parque me enfrentó. Yo iba caminando y ya di que yo lo tenía harto a ellos los brujos. Mis oraciones de madrugada, 4 o 5 horas orando. Llegué a orar 12 horas corrido, ininterrumpido en lengua. 12 horas corrido, ininterrumpido en lengua. Y cuando oraba en lengua, yo sabía por quién oraba. O sea, el Señor, era en lengua, pero el Señor me decía, ahora está orando por esto, por aquello, por esto. La estoy libertando a través de la oración, todo era en lengua. Algo realmente terrible. Algo terrible, terrible. Pero cuando Dios me soltó de esa dimensión, de toda esa hora de oración, después no podía orar ni una hora. Y Él me dijo, tú ves para que tú veas, no es tu gloria, no es que tú estás orando, es que mi espíritu está orando a través de ti. Es para que tú sepas que tú no das ni por orar 15 minutos, estás nocao, durmiendo de una vez. Aleluya, para los que se dan pompas que ayunan mucho. El Señor me puso a ayunar embarazada, por decirte algo así. Las embarazadas pueden ayunar. Ay. Los niños que maman pueden ayunar. Deja ese humanismo, que el humanismo está matando la iglesia. El Señor me mandó 21 días de ayuno corridos sin beber ni agua, embarazada de 7 meses y medio de mi hijo Salomón. Le cuatapale pashomalayama. Recatorrobosendarabacayama. Me dijo ayuna 21 días, yo me metí en el ayuno como nada. Nunca me dio hambre. Mira que el ayuno, y el que me diga que no le digo mentiroso. Los primeros días de ayuno te da hambre. Ya después de 3 días ya el hambre se va. Porque es que el cuerpo se está adaptando. Sí. A mí no me dio hambre en el embarazo, fue Dios que me cuidó. 21 días sin comer. Mi mamá me tocaba la puerta y lloraba. Y decía, mi hija come. Y yo decía, yo estoy comiendo ya la palabra de Dios. Estoy comiendo aquí, mi mamá llorando, me decía, usada por el otro, pero yo lo entiendo, el humanismo está matando a la gente. El humanismo es lo que el anticristo está usando y va a usar para conquistar y hacer que el mundo se hunda. El mundo se una a través del humanismo a favor del anticristo y en contra de los evangélicos que se queden aquí en el arrebatamiento. Lamentablemente será así. Wow, en 40 años son muchas las experiencias, vivencias, pero también son muchos los procesos. Usted vivió un proceso con su hija, Nicole. Sí. Ella lo testificó en una entrevista. Ajá. Quiero que me hable. Ella lo habló. Ella contó desde su óptica. Desde su perspectiva. Ahora quiero que usted me lo cuente desde la óptica de usted. Bueno, como ella decía, porque ella te hablaba que tenía doble vida. Sí. Entonces yo sabía, yo la veía como una cristiana que no estaba buscando a Dios como debía y que no estaba comportándose como debía. Pero como ya decía, digo, el que vive en mi casa va a la iglesia, si no le caigo a palo, porque tiene que ir a la iglesia. Obligado. Por ahí dicen que no se puede obligar, que el evangelio no es obligado, pero te voy a decir una anécdota de otra gente ahora, para que tú veas, porque no me pasó a mí, no puedo hablar mentira. Porque hay gente que se paran aquí a hablar mentira, yo digo verdades, no exagero para ponerlo más grande tampoco, porque sería hablar mentira también. Entonces había un problema, ella tenía amores con un muchacho que no era el correcto. Cuando él me fue a decir, a decirme que tenían amores, yo le dije, tú lo que eres un lobo rapaz que la quiere sacar a ella del propósito. Pero te digo que lo miré a los ojos, no fue a él que le hablé, fue al Espíritu, tú no vas a poder, porque yo tengo un Dios demasiado grande. Dios. Le dije a él y él se sintió asustado. Y después que ella se fue, le dije, me le pone la mano a mi hija se va a casar virgen, igual que su mamá. Me le pone la mano a mi hija, mira, y te meto preso. Y usted no es cristiana, digo, no, yo después me arrepiento, después que pague 2 tigres que te caigan a trompar. Pero era relajando, ¿cómo yo iba a hacer eso? Pero es que a los tigres hay que hablarle como tigres. Él se creyó que como yo era cristiana, iba a encontrar una oveja mansita que no se iba a saber defender. Entonces me decía que yo tengo que ser mansa. Digo, sí, pero tú no me pides que sea mansa, tú me pides que sea mensa. Y yo no puedo ser mensa. Son 2 cosas diferentes. Dios mío. Así mismo le dije. Entonces Nicole estaba divariando, el diablo quería sacarla y le estoy hablando a los padres, en la edad de la adolescencia, coge mano dura. Tú tienes que orar mucho, no 1 hora, orar 4 o 5 horas para saber cuándo aflojar y cuándo soltar. Porque las niñas y los niños en esa edad, todo lo que tú le dices lo hacen. Tú le dices que no coma allí, ellos van allí de maldad, para hacértelo de maldad. Que no tenga amores con eso, le meten amores de maldad. Entonces tú tienes que saber cuándo aflojar, tienes que pedir la sabiduría, que dice Santiago que el que pide sabiduría le será dada abundantemente y sin reproche.
La Biblia lo dice. Entonces, cuando yo vi ya que habían pasado 2 años, ella seguía con ese hombre, sabiendo yo que no era el hombre de ella, que no nada que ver. Un tipo impío, hasta se bautizó. Pero desde que ella lo soltó, se descarrió, se bautizó para hacerle creer, yo no sé a quién, porque a mí no fue. Sí. Entonces, inclusive había un hermano en la iglesia que me decía de que Sara, tú tienes que dejar a tu hija tranquila, porque están enamorados. Digo, si están enamorados, que se desenamoren. En el nombre de Jesús, que se desenamoren. Le decía yo así. Pues resulta que yo en serio me arrodillé una madrugada y le dije, Señor, yo mañana voy a comenzar 40 días de ayuno por mi hija. Y yo la quiero que tú la pongas en el púlpito. Yo quiero que tú la pongas como una predicadora, llena del fuego, llena de la unción, llena de la presencia. O sea, yo no quiero una hija fría. Yo quiero una hija que viaje, que esto, que aquello. O sea, una muchacha de ministerio. Y si tú no lo haces a los 40 días, como ella dijo en el testimonio, van 40 más. Y si no 40 más, entonces si me muero, tú eres el culpable. Así le dije. Porque tú sabes que yo soy firme en lo que hago. Y me metí 40 días, pero esos fueron los 40 días. Yo he hecho 40 días miles de veces, muchas veces. Muchas veces, pero esos 40 días, my God, yo con qué estaba luchando. Recatale mashema, ebrocetale bashirra bacay. Dios mío, yo sé que hay padres que están luchando. Te voy a decir algo, no suelte, que suelte el diablo, no suelte a tu hijo, no lo suelte de las oraciones, no deje de orar ni un día, pero oye, ni un día te tome de que vacaciones, ni un día deje de orar por él. Yo comencé ese ayuno, a veces entregaba a las 10 de la noche, porque Dios no me dejaba entregar. ¿Tú te crees que era un ayunito hasta las 12? Di que 40 mañanitas, no, yo no estoy hablando de ayunito. Yo estoy hablando de un principado que quiere agarrar un ministerio y llevarse un alma para el infierno, que era mi hija. Yo no estoy hablando de todas las cosas. Y era intercediendo, orando, y yo sentía que ella lo sabía, porque de madrugada ella me oía en la sala, ahí hablando en lengua, rabasai, y hablando en lengua, y suelta, diablo. Y ella tranqué en su cuarto por allá. Y yo, no te apures, la va a tener que soltar porque no es tuya. Es que no es tuya, yo no parí hijo para el diablo. No es tuya. Le decía a Jehová, concédeme, concédeme. Entonces, mira, ya yo estaba preparada. Cuando yo vi que llegó el día 37, 38, bueno, voy a tener que hacer 40 más, o sea, van a ser 80. Tú ves, ya me voy a meter, Señor, en 3 días se termina el ayuno y va 40 más. Y si me internan a mi edad de 50 años, tú eres que sabes. Pero yo no tenía miedo ni a morir, yo iba a morir en el intento. Pues moría yo y él se levantaba. Bueno, me voy con Cristo. No tenía problema, entonces cuando ya llegó el día 39, que yo veo que Dios no hace nada, vamos a la iglesia, se termina el culto. Yo pensaba que Dios no iba a hacer nada en 40 días, porque acuérdate que Dios no tiene que hacer lo que tú le pidas. Él va a hacer su voluntad. Pero yo estoy demandando algo en ayuno y me estoy humillando. Y yo, cuando se terminó el culto, era sábado, yo me fui para el carro de una vez y prendí el aire, porque tenía calor, hacía un tiempo de calor. Y prendí el aire, wow, qué calor. Y Nicole siempre se quedaba en los cultos de jóvenes hablando un poquito con los jóvenes. Y coordinaban de que una comedera, de que una empaquetada. Y entonces yo la llevaba y también me quedaba en la empaquetada. Pero a veces me iba y después la iba a buscar, pero casi siempre me quedaba. Bueno, y digo yo, bueno, ya va a estar hablando, déjame quedarme aquí. A los 10 minutos de yo estar en el carro, va un hermano y me mira en el carro y me hace, Sara, baja el vidrio. ¿Qué pasó? Y usted no supo que su hija pidió perdón a la iglesia y que su hija dijo que ya terminó con el novio. Y era el día 39, ahí me dice el Señor, ya lo hice en el carro. Mañana va a seguir el ayuno porque el otro día era el día 40, pero el día de mañana es de acción de gracia, da gracia nada más, porque ya venciste mi sierva, yo te di la victoria. Y wow, cuando Nicole se monta en el carro, yo creía que ella estaba llorando por ese novio, estaba bien firme así. Ella no me dijo nada, pero Nicole estaba así, como que dice, no me duele haberlo dejado así. Digo, wow, pero Dios hizo un trabajo para dejarlo y que ni le duela. Y así mismo fue, se dio su lugar, se dio su puesto. Y el tipo al otro día se descarrió porque nada más era hasta que lo consiguiera con ella. Pero yo quiero decirle a los padres que perseveren. Por ahí anda una anécdota de una mujer, y fue verdad, de una hermana, que oraba por un hijo que estaba en droga y en atracadera, porque el que está en droga tiene que estar robando para mantener el vicio. Y un día ella dijo que estaba harta, que ya habían pasado varios años y que su hijo nada, y que ella ya se lo iba a dejar a Dios. Dije que se lo dejaste a Dios. No, tú se lo dejas a Dios, pero dando tus rodillas sin mancar, sin darle tregua, sin darle descanso. A los padres que están ahí se lo digo, sin darle descanso. Tienen que seguir peleando por sus hijos. Amén. Y esa hermana dice que ese día dejó de orar y su hijo tuvo un accidente.
Y Dios le dijo, porque dejaste de orar hoy. Yo te dije que no dejara de orar. Entonces yo le digo a los padres, no dejen de orar, porque yo estoy segura, y este mensaje es para ti, pero segura. Pero mira, yo estoy más segura que yo me esté tocando. Oye, mira que me estoy tocando y estoy menos segura de lo que estoy tocando, que me estoy tocando a mí misma que lo que te estoy diciendo. Que Dios va a escuchar tu oración. Y tus hijos tú los vas a ver en tu casa. Y tus hijos tú los vas a ver convertidos. Y tus hijos tú los vas a ver llenos del Espíritu. Y tus hijos Dios los va a libertar de la droga. Y tus hijos Dios los va a libertar del homosexualismo. Wow. Siento gente que tienen hijos en el homosexualismo. Veo gente ahora que tienen hijos en el homosexualismo. Le Sama. No mire ese demonio como grande. Grande es Dios. Grande es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Grande es el Señor que murió en la cruz por nosotros y dio su vida por nosotros. Grande es el Dios que tú le sirves. Tú lo verás en tu casa, tú lo verás en tu familia, tú lo verás testificándole, tú lo verás hablando en lengua, tú lo verás lleno del Espíritu de Dios. Recibe esta palabra para ti, mujer. Amén. ¿Cuáles otras guerras espirituales ha ganado Sara a través del ayuno y de la oración? Le hago la pregunta porque en este tiempo tenemos una generación que no ayuna y ora. ¿No creen esto? No. ¿Qué es lo que nos cuenta de esas guerras espirituales que ha ganado Sara? No, mira, te digo que todo se gana con ayuno y oración. Todo se gana con ayuno y oración, pero quiero decirte que no es un ayuno religioso, porque los fariseos ayunaban. Es un ayuno de corazón. Sí. Ellos ayunaban para competir. Ellos no ayunaban en humillación. Ellos ayunaban para decir que nosotros ayunamos y aquello no. O que nosotros somos más espirituales que aquello. Quiero aclarar esto. Porque ahí van gente, tú sabes que la gente critica y va a decir, ahí esa es otra religiosa. Quizás porque ve mi forma externa y me ve mi cara y dice, eso es una religiosa. No, yo no soy religiosa, mamita. O mamito, de los que estén ahí, papito. Pero te voy a decir algo, todo yo lo he visto con ayuno y oración. Por ejemplo, te digo victoria, yo te cuento victoria en mi familia. A mi papá le dio un cáncer fulminante. Wow. Un tumor en la garganta, en las cuerdas vocales. Le dieron 3 meses de vida. Escucha bien. Y mi mamá me lo dijo una tarde a las 5 de la tarde. Me dijo, a tu papá le dieron 3 meses de vida, ya estamos haciendo todo con la funeraria. O sea, para irnos preparando. Le dieron 3 meses de vida a mi hija. Y yo me acuerdo que yo me estaba comiendo un sándwich en la cocina porque yo vivía encima de mi mamá. O sea, mi mamá me construyó encima de su casa. Yo vivía arriba. Y yo estaba abajo en la casa de ella preparándome un sándwich. Y la miré y le dije, amén, no hay problema. Y dice, eso es lo que no me gusta. Dice mi mamá, estos evangélicos que no tienen sentimiento. Digo, no, lo que pasa es que yo oí la voz de Dios así dentro de mí que me habló. Y me dijo, cuidado si grita como los que no tienen esperanza. Así me habló esa voz. Cuidado si llora y te desploma como los que no tienen esperanza. Y ese Espíritu Santo me fortaleció. Y me puso los sentimientos bien fuertes. Y yo le dije, no hay problema. Oí la voz de Dios que me dijo, métete 7 días de ayuno. Y me fui con mis 2 hijos, con Salomón y Nicole. 7 días de ayuno para la iglesia. Por mi papá. Y estábamos de ayuno orando el día entero. Ellos entregaban como a la 1 de la tarde y yo seguía hasta las 6. Había días que lo seguía hasta el otro día. O sea, hoy no entrego y sigo al otro día, ¿entiendes? Entonces, como corrido, así. Y recuerdo que cuando se terminaron los 7 días en la madrugada, oí una voz, estoy orando por mi papá. Mi mamá anda con mi papá, todavía la familia quizá algunas dirían que yo no era buena hija porque yo no fui a ayudar a mi mamá a atender a mi papá en un hospital. Yo no fui a ayudarle a limpiarlo o a darle comida o a amanecer con él. El Señor me dijo, oiga esto, eso me lo dijo el Padre y voy a tener que dar cuenta. Si digo Dios me dijo, Dios no me dijo. Dios me dijo, te quiero aquí. Ellos que hagan lo que yo pueda hacer, pero la única que puede estar en mi presencia eres tú. La única que yo voy a escuchar eres tú. A ellos ninguno yo lo escucho. Dios. Y yo me quedé allí y el último día del ayuno, en la madrugada, oí esa voz que me despertó y me dijo, Eneas, Eneas, Eneas. Y digo yo, pero ¿qué es esto? Agarro el celular y busco Eneas, a ver quién era Eneas. Eneas, hombre que resucitó Pedro en el libro de los Hechos. Cuando entonces busco la cita bíblica en el libro de los Hechos, un hombre que llegó a la casa y estaba muerto. Y Pedro primero oró, parece que para recibir anuencia de Dios, y después oró y le deja, Eneas, ven, vuelve a la vida. Entonces ahí entendí, me dice, tu padre va a volver a la vida, tu padre no va a morir. Ya yo escuché tu oración. Entonces ya yo sabía que mi padre no iba a morir. Yo lo visité y le dije, papi, hierba mala no muere. Es un refrán del mundo, pero como mi papá sabía muchos refranes y era un señor mayor, y él se sonrió así. Y lo dejé, a mi papá lo operaron
le sacaron una cuerda vocal y media y le dejaron un cuarto de cuerda vocal. Él hablaba así, ¿cómo está usted? ¿Usted está bien? Ronco, porque le quitaron una cuerda y media y le sacaron el tumor de la garganta. Mi padre duró 23 años después de eso. O sea, Dios. eso lo hizo el ayuno y la oración. A mi mamá le dio cáncer, también fulminante. Otro ayuno hice y Dios libró a mi mamá, esa duró como 25 años, viva después de eso. Wow. O sea, te estoy diciendo que el ayuno y la oración es la manera del cristiano pelear. Pero yo estoy hablando de un ayuno, es de guerra, porque tú estás peleando con los demonios que combaten, pero es también de humillación. Es también de humillación. Gloria al nombre del Señor. Es también de humillación. Los ayunos son también para humillarse y para conseguir algo de Dios. Amén. A través de la humillación en oración y ayuno. El ayuno es todo. Yo ayuno cada vez que voy a salir fuera del país también. Por ejemplo, te voy a contar, ¿tú quieres anécdota? Te voy a contar una anécdota. Mira lo que te voy a contar. Yo fui enviada de Dios a la ciudad de Aruba a predicar. Oye, Aruba, fui 4 veces a Aruba. Pero cuando yo fui la primera vez, yo ayuné unos cuantos días, muchos días, no me acuerdo si fueron 21 días, algo así. Y me voy para el viaje. Ese viaje fue milagroso. Lo primero era que yo no tenía el pasaje. No me lo estaban pagando, pero como Dios me estaba enviando. Y yo caminando por la calle, me encuentro con una agencia de viaje que pusieron nueva. Y eso era un local, yo dije, pusieron una agencia de viaje nueva, pero yo seguí caminando. Y cuando yo sigo caminando, sale alguien de la agencia de viaje y me pita. Y cuando yo me volteo, dígame, me dice, venga acá. Y yo entro, me dice, usted es misionera, ¿verdad? O pastora, porque me vio con la Biblia. Yo le dije, sí. Y me dice, mire, yo quiero hacerle un ofrecimiento. Esta agencia de viajes es nueva. Y le vamos a dar, usted no va a viajar, porque ustedes viajan mucho los cristianos. Y yo le dije, sí, yo voy a viajar. ¿Y para dónde? Para Aruba. Pues mire, yo le voy a dar su pasaje. Una gente impía que yo no conozco, que nunca la había visto. Wow. Entonces me pagó el pasaje. Bueno, llegué a Aruba. Pero oye esto, no me hablaron bien. Oigan esto, lo que van a viajar. Por eso hay que ser enviado. Tú que dices que Dios, que tú vas para un lugar, procura ser enviado. Porque no es lo mismo ir que ser enviado. Uf. Oye esto, no es lo mismo ir que ser enviado. ¿Cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si qué? No hay quien lo envíe. Ay, entonces a ti no te está enviando Dios, te está enviando tú. Te hicieron una invitación y tú la crees de Dios porque te invitaron. A mí también me invitaron para un lugar y yo me metí en ayuno y Dios me mostró la oscuridad que había en ese lugar. Y en el sueño me dijo, yo no te estoy enviando, no vayas. Entonces, es que la mayoría anda y por eso tú ves que caen. Y yo no voy a dar testimonio de eso aquí porque no estoy para nada negativo. Pero yo he estado en países, y no voy a decir cuáles, que no me han querido recibir a mí porque yo soy dominicana. Porque un dominicano estando casado aquí con su anillo, allá se compromete con otra. Y la deja ya para andar. Yo vengo ahora a traerte todo. Y mentira, no vuelve nunca. Y le da hasta un anillo para poderla usar allá. Entonces mira lo que me pasa, llego a ese aeropuerto pero no me dan detalles, llego al aeropuerto de Aruba, escucha bien, a mí no me dan detalles del viaje. En ese tiempo, no sé ahora, tú tenías que presentar $1,000 en el aeropuerto de Aruba, aunque tú tuvieras visa, yo tenía la visa, pero tú tenías que presentar $1,000 porque la visa era de turista y tú tenías que tener $1,000 que dijeran que tú lo ibas a gastar en ese país. Sí. Llego a las 3 de la mañana al aeropuerto y hacemos una fila en migración. Y yo veo a la gente enseñando dinero, pero yo no sé qué es. Yo estoy muy despistada, yo lo que estoy orando. Yo tengo mi maletica. ¿Qué pasa? Cuando llego a la ciudad de Aruba, al aeropuerto de Aruba, escucha bien, que me toca a mí pararme ahí frente a migración, me dice el de migración, los $1,000. Digo yo, ¿cómo así? Y saco de mi cartera, ¿tú sabes cuánto yo llevaba en el bolsillo? $20. Y le digo, ¿cómo $1,000? No, yo solamente tengo $20. Y él se ríe. Me dice, señora, póngase allí que usted va a ser montada en un avión para volverse a llevar para su país. Usted no sabe que aunque usted tenga visa, tiene que presentar $1,000. Si no, la visa no vale. Es como si no valiera. Digo, no, pero es que a mí no me dijeron eso. O sea, yo me siento como desorientada porque a mí no me dijeron eso. Dice, bueno, pues usted se tiene que informar. Mire, en ese avión había como un vidrio. Usted se va en ese avión. Ahora van a venir 2 muchachos de inmigración para deportarla otra vez, para allá por donde usted vino. Pero señor, no, está bien, búscale una silla, siéntate allí. Eran las 3 de la mañana y me sentaron en un lugar.
Yo estoy ahí, yo, Señor, pero tú me mandaste para acá, tú me lo revelaste, tú me hablaste. ¿Qué es lo que está pasando? Padre, ¿qué es lo que pasa? Y me dice el Señor, ponte de rodillas. Yo me puse de rodillas, eso lleno de gente. Yo me puse de rodillas y comencé a orar, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, tú me enviaste a este país, Dios mío, mira, manito, y me agarró un género de lengua nunca visto, y comencé, y cuando yo abría los ojos, tenía todo eso rodeado de toda esa gente ahí, y yo nada más oía que decía, árabe está hablando, oye, chino, ¿y cómo ya aprendió todo eso? ¿Y qué es lo que está pasando? Porque en esos países el evangelio no es como aquí. Si aquí un impío te ve, un impío que sabe que en la iglesia está en eso, y sabe que eso es en lengua que está hablando, pero allá no. Y ellos, ¿y qué es lo que está pasando? Pero no era de que exhibicionismo, no, yo estaba hablando en lengua porque Dios me estaba mostrando algo. Pero estaba hablando género de lengua. Y de repente en el espíritu yo veo un gigante que le tiran una piedra y le dan ahí, ¡pam! Y lo tumbe. Y oí la voz de Dios que me dijo, ya el gigante lo tumbé, entrarás. Wow. ¡Wow! Cuando yo veo eso, yo dije, Dios mío. Bueno, inmediatamente Dios me mostró eso, ya se me fueron la lengua porque ya el espíritu terminó, era una intercesión y me senté. Y veo a toda la gente, le digo, Cristo le ama y le predico. Ay, amén, amén, pero que yo lo que hablaban era papiamento. Habían 2 o 3 colombianos que podían entender, yo no sabía hablar papiamento. Y ellos no me entendieron muy bien. Y cuando vienen los 2 tipos de migración, me dicen, señora, va a venir el jefe de migración ahora. El más alto jefe de aquí, que está ahora mismo en el aeropuerto. Porque él mismo porque ellos me dijeron que yo me iba en ese avión decía Curazao. Entonces ellos me dijeron, usted se va a ir a Curazao y mañana se va a ir a su bebé. Digo, yo no me monto ahí. A mí hay que matarme aquí, le dije. Porque ustedes me envían a mi país directo, di que a Curazao. Qué sé yo si me van a secuestrar en Curazao. Le digo yo a ellos. Pues para no alargar la cosa, vino el jefe de migración. Wow. Estoy viendo un varón aquí que está detrás de cámara. No sé cómo es, pero mira, era más alto que tú y más fuerte. Un moreno también, jamaiquino. Cuando ese tipo viene donde mí, me mira así. Me dice, vamos a entrar a mi oficina, y entra a mi oficina. Me dice, señora, me dicen que usted no se quiere ir en el avión. Digo, no, señor, yo no me puedo ir en el avión porque me están enviando para un país que no es mío. Dije, para Curazao, para mañana enviarme. No, yo no puedo ir. Y él dice, mire, yo la quiero ayudar, pero usted no trajo los $1000. Digo, es que no se me dijo. Los pastores colombianos fueron unos pastores colombianos que me invitaron para Aruba. Ellos no me dijeron que yo tenía que tener $1000. Quizás ellos pensaban que cuando yo fui a buscar la visa me dieron esa información. Y entonces él dice, wow, y hace así, yo la quiero ayudar. ¿Y usted tiene un teléfono de donde usted va a estar? Digo, sí, el teléfono de los colombianos. Y le doy el teléfono y él marca. Resulta que yo lo había apuntado mal. Escuche, cuando él llama, aquí no vive nadie. Dice él, que bueno, doña, pero es que usted no me ayuda porque este teléfono está mal ahí. Seguro yo lo apunté mal, pero mire, ¿y cómo se llama? Y le digo, Misael, y su esposa, ¿cómo se llama? Rita, él lo conocía, pero él no me dijo nada. Misael y Rita, ¿y cómo es él? Él es calvo. Yo lo había visto en foto. Él es calvo. Él sabía quién era, pero no me dijo nada. Me dice, doña, coja su maleta. Oye, adentro de la oficina de él, me sacó por una puerta trasera, que era como un túnel, un pasillo, y me sacó afuera, a la avenida. Y llamó un taxi, así le pitó. Y vino un taxi. Y dijo, llévala a ella a la Sorsaca Estrada número 8. Me acuerdo de la dirección. El que vive en Aruba, si alguien me está viendo, sabe que esa dirección existe. La Sorsaca Estrada número 8. En Taravana, un barrio de Aruba. Y me llevó el taxista a la misma casa de los pastores. Eso hizo Dios y me sacó de ahí. Si te cuento muchas anécdotas que he pasado en los aeropuertos que no me dejan pasar, que usted no va a entrar porque ese es el problema de ser enviado. Ay. Cuando tú no eres enviado te esperan con pompa y castillo y te dan palmaditas. Pero cuando tú eres enviado, el diablo no va a querer que tú pases la frontera donde tú vas. Porque sabe, es catarrapasea, que no eres tú que vas, que es el Espíritu de Dios que te envió y el Espíritu de Dios que va a descender allí a hacer estrago en el reino de la tiniebla a través de ti. Es que no es lo mismo ir que ser enviado, por tanto no vaya. Hay mucha gente dando tumbazos, todo el mundo quiere ir a Colombia porque está de moda, que rompieron la frontera y que hay visa. Y hay mucha gente que han caído en Colombia y siguen ministrando caídos en los púlpitos y siguen ministrando en pecado, porque en Colombia el evangelio es frío. Al menos que tú vayas por alguna parte de la costa como Montería, Valledupar, Barranquilla, ahí el evangelio es más caliente, así como de caliente el clima. Pero en Bogotá, en Medellín, en Bucaramanga, mira, el evangelio es frío. ¿Qué hizo Dios luego que usted entra a Aruba?
Bueno, si tú quieres saber qué hizo Dios, ¿por qué tú me haces esa pregunta? Ay, Dios mío. ¿Qué hizo Dios? Bueno, yo llegué a la casa de los pastores porque me llevó el taxi muy bien, nos saludamos, de una vez me tenían el cuarto preparado, en su casa, un cuarto bien preparadito, todo, yo sola. Y muy bien, me llevan ahí, escucha bien. Al otro día me desayuno, hablo con ellos, todo muy bien. En la noche para el culto, todo muy bien. Pero cuando tenía 3 días, a las 5 de la mañana, Dios me despierta y me muestra un féretro en esa casa de esos pastores. Oiga bien lo que es ser enviado. ¿Tú quieres anécdota? Agárrate. Te voy a contar esta anécdota de Aruba, porque yo sé que va a edificar. Mira, y me muestra un féretro, en la sala de esa casa. Y le digo yo, Señor, ¿y quién es? Y me dice, acércate para que vea. Y era la esposa del pastor Misael, o sea, Rita. Y me dijo, yo la voy a matar. Me dijo Dios, me la voy a llevar. Porque ella tiene 1 año que no tiene relaciones con su esposo. Y él no le ha hecho nada. Lo tiene sufriendo porque ella tiene una amargura, una cosa en el corazón. Y lo menosprecia. Le tiene asco como hombre. Y son las metresa y yo le he hablado en sueño y ella sigue igual. Pues me la voy a llevar para darle otra a él. Entonces me dice, sal de esta casa, porque este lugar está altamente contaminado, no te quiero aquí. Y yo le dije, ¿para dónde me voy? Me dijo, sal para la calle y yo te dirijo. Como Abraham, yo no conozco a más nadie y tengo 3 días en ese país. Pues al otro día le dejé una carta a ellos y salí de madrugada. Y me llevé mi bulto, era algo chiquito lo que yo llevé, tú sabes, porque uno no lleva mucha ropa. Dice que no lleve 2 alforzas, 2 qué sé yo qué, ni dinero, porque el obrero digno y su salario. Ahí está la misión de los 12 y la misión de los 70, léase. Lo que no te manda a llevar de que una maleta con 3 trajes. No, lleva 2 trajes, uno negro y uno marrón que combinan con todo y ya se acabó. Y con ese pantalón negro, 3 camisitas que combinen con todo y ya. Sí. Y yo salgo para la calle y comienzo a caminar y comienzo a llorar, Dios mío, pero tengo 3 días aquí y veo un letrero que dice aeropuerto y digo, yo voy a ir al aeropuerto a pie porque no tenía dinero. Yo te dije que tenía $20 y que el hombre fue el que me pagó el taxi para llevarme ahí, el hombre que era jefe de migración, que me sacó por el pasillo, él me pagó el taxi. ¿Qué pasa? Que comienzo a caminar para el aeropuerto y una mano grande me agarra y me dijo, yo no te traje aquí para que tú te vayas los 3 días, tú vas a durar 1 mes aquí como lo dijimos. Digo, Señor, pero yo estoy en la calle, ¿para dónde me voy? No conozco a nadie. Y me dice, párate en esa esquina y pide bola. Digo, ¿cómo que pida bola? Pero cuando yo voy acercándome a la esquina, me dice el Señor que pida bola. Y me lo repitió 2 veces el Espíritu Santo. Yo veo unas mujeres que están ahí, le pregunto a una que era dominicana y me dice, sí, este es un lugar de prostituta, aquí estamos las prostitutas agarrando hombres. Digo, Señor, ¿y cómo que tú me dices aquí que pida bola? Yo soy prostituta. Y me dice, cállate y obedece. Y yo comencé a pedir bola como la prostituta. Pedí bola era que me voy contigo. Y yo comencé a pedir bola, pero yo le hacía la mano de que, y volví y la bajaba porque me daba vergüenza. Y le hacía la mano así. Gracias a Dios que no duré mucho, como a los 5 minutos se para un carro, nunca se me olvida, una Hyundai Pony verde. Una camioneta Hyundai Pony verde, de una cabina, no de doble cabina, yo creo que era, no me acuerdo bien, era una camioneta. Y cuando baja el vidrio, dice, misionera, móntese. Digo yo, ¿cómo usted sabe que yo soy misionera? El Espíritu Santo íbamos por allí, nos dijo, dóblenos ahí, esa mujer que usted va a ver ahí con una Biblia. Yo tenía la Biblia y el bulto. Llévensela para su casa porque ella no tiene dónde estar. Y sí, cuando me monto, eran 2 misioneros del movimiento misionero mundial. Alaba. Dios mío. Alaba, y me llevaron para su casa. Cuando yo dimos más vuelta, un lugar, y cuando llegamos a su casa, era un lugar, ellos vivían en un lugar de casa rodante. O sea, de casa de la que tú enganchas en la camioneta y te la llevas. Ahí era que ellos vivían, y había muchas casas. Ellos forman como unos solares grandes y encallan toda la casa ahí. Ay, y yo tenía un hambre y cuando yo llegué me dice la sierva, abre esa nevera, y cuando abrí esa nevera había jamón, queso, salami, jugo de toda clase. Uy, me dice, prepare 2 sándwiches ahí. Yo, ay, gracias Señor, pues yo tenía un hambre. Y ahí dormí todo y me dice, era un sábado. Y me dice, mañana domingo vamos para la iglesia Movimiento Misionero Mundial, siervo, usted va a predicar ya. Oye la agenda que Dios me comienza a abrir. Por eso es que te digo que hay que ser enviado. Yo no fui con una agenda de aquí. Oye la agenda que Dios me comienza a abrir. ¿Qué pasó entonces con la pareja pastoral donde usted llegó? Sí, cuando tenía ya como 3 días fuera de su casa, Dios me habla en un sueño y me dice que vuelva a esa casa donde yo llegué porque ya ella se arrepintió. Ya ella, al tú irte de la casa y decirle por qué, ella se arrepintió y que la pareja de esposo, o ella, pero digo la pareja porque ella era la que estaba mal, ya se reconciliaron, que vuelva al lugar de mi inicio y yo volví al lugar. Y ahí continué predicando en las iglesias y volví a ese lugar. Hablando de procesos,
está jardineando, está de noche. Hubo un proceso que usted pasó donde la internaron. Quiero que nos hable de ese proceso que vivió, donde la internaron como un centro de psiquiatría. Sí. Bueno, sí, eso es un proceso muy duro que yo pasé. En verdad, yo de ese proceso no quisiera dar muchos detalles. Una guerra espiritual muy fuerte. Gloria al Señor, una guerra espiritual muy fuerte. Y nada, la familia mía en ese tiempo no entendía ese proceso y me llevaron a una unidad de enfermos mentales. Me llevaron a una unidad de enfermos mentales, me llevaron engañada. Me dijeron que yo iba a orar por un enfermo. Me llevaron engañada. Vamos a continuar allá abajo porque se cerró a llover y se van allá en las cámaras. Continuamos allá abajo. Pausa eso. Mis hermanos, volvimos a retomar ya que estábamos arriba y la lluvia nos interrumpió, pero seguimos. Nos quedamos donde fue llevada engañada a un centro psiquiátrico. En ese tiempo, familiares míos, no voy a dar detalles de qué familiares eran, personas muy allegadas a mí, entendían que yo tenía una locura. La locura era que yo oraba 10 horas, 9 horas y que entonces hay tiempo para todo, hay tiempo para lavar, para planchar, para cocinar. Ok, yo lavaba, planchaba y cocinaba, pero no cuando ellos querían, sino cuando Dios quería. En el momento que Dios quería, bueno, entonces me llevaron a la unidad de enfermos mentales UCE. Me llevaron engañada, yo me acuerdo, esto no lo saben ellos, porque esto es mi experiencia, ellos se van a enterar ahora cuando vean esto. Yo me acuerdo que cuando yo iba en la camioneta donde me llevaban, yo oía una voz en mi espíritu que me decía peligro, 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 pero no me decía cuál era el peligro. Cuando llegamos a la unidad de enfermos mentales, pasamos la primera planta, la segunda planta, la tercera planta, la cuarta planta y la quinta planta. La unidad de enfermos mentales estaba en la quinta planta, no sé si está todavía ahí en la UCE. Y cuando nos paramos en la puerta, tú sabes que los privados en las clínicas tienen una numeración. En la quinta planta, ¿qué dice el privado número 1? 501, 502, 503. En la cuarta planta, 401. ¿Ves? Entonces, cuando nos paramos en esa puerta, yo veía que esa puerta no tenía numeración. Eran 2 puertas de las que se trancan, dos hojas de puerta, porque hay puertas que son una hoja y hay puertas que son 2 hojas. Y tenía un ojo mágico. Yo me acuerdo que la persona que me llevaba, que no voy a decir quién es, miró por el ojo mágico. Él tocó un timbre, puff, y miró por el ojo mágico. Y cuando miró, abrieron la puerta. Y cuando yo entré, que traspasé esa puerta, me pusieron una camisa de fuerza. De la que le ponen a los locos. Me pusieron una camisa de fuerza. Y yo recuerdo, que cuando yo estaba en el suelo, ellos me pusieron una camisa de fuerza. Y yo miré a esa persona que me llevaba y le dije, hijo del diablo, ¿por qué me trajiste aquí? Y me dijo, sí, aquí es que tú tienes que estar, porque esa persona pensaba que yo estaba trastornada realmente. El Señor me dio a entender que los que me llevaron allí, ellos pensaban que yo necesitaba esa ayuda psiquiátrica, porque es que una persona que ora 9 horas tiene que estar loca. Yo quiero advertirle a ustedes que entonces ustedes no pueden estar al lado de Luis Urbay, al lado de Charles Finney, al lado de Spurgeon y al lado de todos estos grandes reformadores, porque eran hombres que oraban por horas y horas y horas. ¿Entiendes? Eso es para que tú veas lo degenerativo que está en el evangelio en este tiempo. Que el que ora más de 3 horas, 4 horas lo llaman loco. Y el que vive en lo sobrenatural de Dios lo llaman loco. Neca llama soma. Y el que anda en el espíritu lo llaman loco. Ema soma la llama. Entonces el canú que come mucho y no ayuna, ese está acuerdo. El que hace mucho oficio y vive afanado como Marta, ese está acuerdo. Porque yo no estoy de acuerdo con que se descuide el hogar. Pero tampoco estoy de acuerdo con que tú seas una Marta. Porque a Marta Dios la arrepintió y le dijo que a María había tomado la mejor parte, la cual no le será quitada. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Estoy dando un mensaje de por qué me llevaron allí. Estoy dando un mensaje porque si tú estás persiguiendo a la gente que ora, y tú estás persiguiendo a la gente que ayuna, y tú estás persiguiendo a la gente que obedece al Señor, entonces tú tienes grave problema con el Espíritu Santo. Grave problema con el Espíritu Santo. Porque hoy en día los que están bien son los carnuces. Los que se pasan la noche roncando y no saben lo que oran ni una hora de madrugada. Esos son los que están bien. Esos son los que tienen todo bien.
Gloria al nombre del Señor. Y yo fui vituperada por mi vida de oración. Y no la voy a dejar porque ahora es que estoy orando con fuerza. No la voy a dejar. Amén. Y entonces allí fui llevada, me pusieron una camisa de fuerza y yo comencé a gritar, a decir, suéltenme esto. Y cuando yo decía así, oí una voz audible dentro de mí que me dijo, calla. Porque si sigues voceando, entonces entenderán que tú estás loca y tú no lo estás. O sea, lo entenderán más aún. Porque solo los locos recuerdan. Mira, Antonio, y cuando esa voz me dijo calla y no grite, ahí mismo mi mente fue iluminada. Por eso es que el rollo hay que comérselo. Hay gente que la Biblia de ellos tiene polvo. Ay. Y me están oyendo. Hay gente que se le perdieron los lentes y piden la oración en la iglesia. Los lentes se me perdieron, hermano, oré por eso. ¿Cuánto hace 3 meses? Ya lo encontré a los 6 meses. ¿A dónde estaba? Dentro de la Biblia. O sea que no la leen. Estaba dentro de la Biblia los lentes. Y el Espíritu de Dios me iluminó mi mente con un pasaje, el pasaje de David cuando estaba en los Filisteos, frente al rey Aquis, que David tiraba baba y se hizo el loco cuando estaba huyendo de Saúl. Ese pasaje me fue iluminado. Inmediatamente todo mi ser se calmó. El que me llevó allí se fue y me quedé interna allí. Me llevaron a una habitación. En la habitación había una señora mayor. Una señora como de 70 años al lado de mí, era una habitación doble. Y yo entré con mi bulto a esa habitación, me entraron ellos con la camisa de fuerza. Después que entré a la habitación me quitaron la camisa de fuerza. Y me dejaron ahí. Y yo había llevado un aceite porque me llevaron engañada, que era orar por un enfermo, pero Dios es muy sabio. Dios es muy sabio. Y ahí inmediatamente oigo la voz de Dios audible que me dice, date prisa y úngete las venas. Y yo dije, Señor, ¿para qué? Me dice, vienen a inyectarte para ponerte knockout. Lo que te van a inyectar, duerme el caballo más de bocado. Lo pone fuchi. Y yo no quiero que te duermas porque te traje aquí a una guerra espiritual. Oye bien, ¿y dónde que yo estoy metida? O sea, que el que me metió creyó que me metió él, pero fue Jehová usando su maldad. Porque fue Jehová que usando la envidia de los hermanos de José, lo metieron en una cueva. Es que la gente no sabe que todo obra para bien. A los que amamos a Dios, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Ay, Samakandaramacayama. El que te está persiguiendo te persigue porque Dios se lo permite. Me llama la atención de Pablo. Pablo dice, yo preso en el Señor. ¿Cómo preso en el Señor? O sea que el Señor era el que lo tenía preso, no era el gobierno romano. Porque quería enseñarle algo, quería revelarle 2 o 3 epístolas, empezando por lo de Tesalónica, que fue la primera epístola que escribió en la cárcel. Y le reveló el rapto, el arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses 4:17. Y entonces, ¿entiendes? Entonces yo estaba presa en el Señor, en un manicomio. Amén. Me dice, úngete las venas, que yo te traje aquí con un propósito. Huye, que yo voy a venir a inyectarte. Y yo me ungí la vena y oré en lengua. No sé qué oré en lengua. Y me ungí la vena, me indicó ahí. Fue y me dice, acuéstate tranquila, que ellos vienen. Como a los 15 minutos llegaron. Y yo recuerdo que era un pote blanco con algo blanco. La solución era blanca y metieron una jeringuilla. Y a la señora que estaba al lado la durmieron primero que a mí. O sea, le inyectaron y ella le entraron eso en las venas. Escucha bien, porque yo estaba muy atenta. Y antes de sacársela, ella hizo. Se quedó ahí mismo. Dios mío. Entonces el Señor me dijo, así que tú tienes que hacer ahora, porque no te va a hacer efecto lo que te inyectaron. Vive Jehová y vive mi alma, que estoy hablando verdad en este canal. Antonio Hernández Oficial. Vive Jehová, que no le estoy engrandeciendo ni quitando a lo que estoy diciendo. Y si alguno de los que estuvo involucrado en este proceso de mi vida cree que estoy exagerando, usted no se acuerda. Porque yo trato de acordarme bien de los detalles para no contar algo más grande y hacerlo más exagerado de que para que impacte. No, quien va a impactar es el Espíritu Santo, no es lo que yo diga. No soy yo no tengo ningún poder. Quien tiene poder es el Espíritu Santo que me trajo aquí a esta plataforma. Y déjame decirte que cuando me inyectaron eso, yo me quedé dormida y ellos se fueron. Pero desde que ellos se fueron, Dios me dijo, levántate, comienza a orar. Yo me puse de rodillas y comencé a orar. Comienzo a orar. Cuando tengo como 1 hora orando, me dice el Señor, hay una muchacha al lado de esta habitación. Ahí hay una sierva mía con una hija de 15 años que le hicieron una enviación de brujería y está loca aquí. Y yo te traje para que me la liberte a ella. Wow. Nice, Okenda. Ahí comencé a entender el proceso. Aleluya. Que Dios usó la mente de las personas que me metieron allí creyendo que me hacían un bien. Porque ellos creían que yo me iba a mejorar, que me hacían un bien. Y nada, Dios me dijo, yo quiero que tú salgas
y ore por ella. No ore duro. Yo te voy a dirigir a orar en lengua al pasito porque soy yo que la voy a libertar. Y yo dije, ¿cómo salgo de aquí? Me dice, la puerta no tiene seguro, pero estaba trancada. ¿Y por qué ellos no le pusieron seguro? Dice, no, porque ellos creen que ustedes dos están dormidas. Por eso fue que te dije que ungiera la vena. Que te ungiera la vena. Y entonces cuando yo abro la puerta así me dice, mira para allá, ellos están jugando domino. Y cuando miré para allá estaban ellos riéndose, ¡ah!, jugando domino. Y me dice, ahora sal al paso y métete en la habitación de al lado. Y cuando yo salí y me metí en la habitación, la señora creía, cristiana, una sierva, que era un enfermero. Y cuando me ve a mí digo, yo soy una sierva que la metieron ahí al lado. Dios me envió aquí, me dice que tu hija tiene esto. Le di detalle, no lo voy a decir aquí. Es una enviación de brujería, a ti te tienen un altar, tu foto está en un altar, dice Jehová que no prosperará. Eso, y me envió aquí, comencé a hablar en lengua. Y toqué a la niña y la niña quedó nítida. Y me fui ahí y me dijo, Señor, ya salieron los demonios. Digo, mañana te va. Ay, gracias. No diga nada, que fue que me internaron como una loca, estoy aquí a estar interna. Así que no me vaya a ver ni nada. No me vaya a ver ni a darme la gracia, a dar la gracia a Dios. Porque no es a mí, yo no tengo el poder para libertar. Tu hija que la libertó el Señor. Y la niña se paró de una vez y alabó a Dios porque la niña era cristiana. Pero se le había puesto divariando. Dios mío. Con una depresión aguda. Pues entonces cuando voy ahí está bien. Pasa otro día. Y como a los 3 días de yo estar ahí trancada, comiéndolo de ellos, orando. Me dice el Señor, la segunda cosa que te traje a hacer aquí es la que está al lado de ti. Esa señora la internaron aquí por envidia. Ella es multimillonaria. A ella la internaron porque le quieren quitar su herencia. Pero si ella muere, va a morir sin mí. Ella va a morir en unos meses. Predícale. Y cuando ella estuvo bien, que despertó, los enfermeros no estaban ahí, yo fui y le prediqué y le di la palabra. Esa mujer se fue en lágrimas, Antonio. Y dijo, yo quiero a Cristo. Y aceptó a Cristo y oré por ella. Dios me dijo que tú estás aquí por esto. Tú estás muy angustiada y le di un abrazo. Por envidia, sí, te metieron aquí para quitarte tu herencia, sí. Pero no digas nada, calla, que tu Dios te va a defender. Ya tú tienes a Cristo en el corazón. Ya tú lo aceptaste. No digas nada. Mamita, no te preocupes porque yo me voy de aquí pronto. Le digo a ella, pero a mí me entraron por un mes. Y a los 7 días Jehová me sacó. No voy a dar detalles cómo me sacó, que también es un testimonio, pero es un poco largo. Jehová me sacó de ahí, me entraron por un mes. A los 7 días tuvieron que llamar a la persona que me metió ahí y decirle que me sacaran. Y me sacaron de ahí. Dios mío. Porque ya yo había cumplido lo que fui a hacer ahí. Pero luego yo le pedí explicación a Dios. Y le dije al Señor orando de madrugada, Señor, explícame por qué me pasa esto a mí. Y oí la voz audible de Jehová para los que están pasando esto. Porque yo sé que hay gente ahí que su familia lo cleró, que hasta lo llevaron. Lo han llevado, lo quieren llevar a un lugar. Quédate tranquilo que Dios está contigo. Dios está contigo como poderoso gigante. Dios no te dejará en vergüenza. Dios te sacará de toda vergüenza. Dios te sacará de todo proceso. Y todo lo que está pasando está permitido por Dios. Y cuando ese proceso no tenga que estar en tu vida, déjame decirte que los demonios recibieron permiso para estar en ese proceso, pero también tiene orden de salir un día, una hora específica. Óyelo bien, una hora, un día específico. Y cuando los demonios terminen de hacer la voluntad de Dios, porque los demonios son muchachos demandados de Jehová. Los demonios lo que son es instrumento de Dios. Para Dios usarlo hasta donde Él quiera. Cuando Dios dio la orden, hasta aquí terminó contigo, hasta aquí terminó. El psiquiatra que me metió ahí, amigo de la persona que me metió ahí, tuvo que sacarme él mismo y decir que yo no tenía nada. De una manera sobrenatural. Y me sacaron de ahí y después yo le pido explicación orando a los pocos días de eso. Orando, Dios mío, pero ¿por qué me está pasando todo esto? Y oí una voz audible que me dijo, 2 de Samuel 3:1. No se me olvida la cita bíblica. Y cuando lo abro, ¿qué dice 2 de Samuel 3:1? Me lo sé de memoria porque es que eso me impactó tanto que no se me olvida. Dice, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero la casa de Saúl se iba debilitando y la de David se iba fortaleciendo. Y me dijo, ellos son Saúl y tú eres mi David, que corta cabeza de gigante. Por eso te llevé a ese lugar de enfermos mentales. Pero yo te voy a sacar porque la casa de Saúl se va a debilitar y tú te vas a fortalecer en el ministerio. Ahí fue después de eso que Dios impulsó mi ministerio y me llevó más fuera del país. Y en este paisito entero, nada más hay un solo pueblo que yo no he ido, que es Barahona. Uno de los pueblos más bonitos, pero no he ido. ¿Se mueven fuerte espíritu en estos lugares de psiquiatría? Se mueve robo. Le roban a la gente rica que llega ahí la prenda porque lo duermen. La tarjeta de crédito.
Para que lo sepan que este paisito no es fácil. Es lamentable dar un testimonio de un país así. No sé si está igual, porque de eso hace unos años. No sé si está igual. Pero se mueven cosas muy feas en ese lugar y se mueven demonios de alto rango en esos lugares, porque inclusive le dan maltrato y le dan como tratamiento que la persona no lo lleva, porque a mí me llevaron por dinero ahí, y después el mismo doctor dijo que yo no necesitaba eso, y ese doctor me había visitado en mi casa, el psiquiatra, me había preguntado que si yo sueño, veo visiones, como para querer decir que yo lo que veo alucinaciones, como la gente que está loca, porque una cosa es que tú veas visiones y veas sueños, y tenga éxtasis en el Espíritu Santo. Y otra cosa es que tú veas alucinaciones. Los locos ven alucinaciones, pero los ungidos tienen sueños. Los profetas son llamados a tener sueños y visiones. Y éxtasis fuera del cuerpo cuando Dios lo saca. Y quiero aclarar eso. Si tú te sales del cuerpo cuando tú quieras, no es Dios que te está sacando. Tú estás haciendo proyección altar y un demonio de brujería, de alto rango de satanismo, porque nosotros salimos del cuerpo cuando el Señor nos saca, porque nuestro espíritu es gobernado por el Señor, nuestra alma y nuestro cuerpo fue comprado a precio de sangre, nuestro ser tripartito y lo gobierna Cristo, y no puede hacer nada de eso sin la anuencia y el permiso del Padre. Dios mío, esto está poderoso. Yo sé que Sara es un poquito difícil. Yo creo que usted pueda convencerle en los comentarios de que hagamos la segunda parte de este contenido. Sara, si alguien quiere comunicarse con usted, no sé, para orar, invitarla, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, si quiere comunicarse conmigo para orar, me escribe por mi WhatsApp a cualquier hora. Yo estoy despierta de 1:30 de la madrugada a 6, intercediendo, con 2 grupos de intercesión que interceden por muchas cosas, porque entiendo que la intercesión es la base de todo ministerio. Tú no puedes ejercer un ministerio, ninguno de los 5 ministerios, si no intercede, si no ora, si no intima con el Dios del cielo. Amén. La intimidad es la parte más importante del evangelio después que ya somos cristianos. ¿Por qué? Porque lo que tú no recibes en la intimidad no lo puedes dar en el púlpito. Hay gente dando comida mohosa, pan mohoso como lo que le llevaron la gente, los gabonitas Josué. Pan viejo, pan mohoso, no pan, revelación sacado. Ay, Dios mío, de la intercesión del cuarto de intimidad. Que tú traes una revelación nueva. Por eso dice la Biblia que nos renovemos en el libro de Tito, en el Espíritu Santo, el cual nos ha sido dado abundantemente. Dios nos da su Espíritu por medida. Él te ha dado el Espíritu abundantemente, dones, los frutos, lo más importante. Amén, los frutos, lo más importante. Lo más importante no es lo que tú hagas en Dios, es lo poco que tú hagas dirigido por Dios. Pero tú puedes hacer mucho, porque Jesús dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. Sí. Y hay gente desparramando unción donde Dios no lo ha mandado. Y después no tienen nada para dar donde Dios realmente lo mandó. Dios mío. Se vaciaron. Está fuerte. Entonces, ¿cómo podemos comunicarnos con usted? Puedes comunicarte a mi WhatsApp 809-975-1513. Sara Durán. Amén. Para la gloria de Dios. Así que usted que está ahí. 809-975-1513. Gracias una vez de nada. Más por amén. La gloria sea para Dios. La invitación. Usted que está ahí, esperando que este contenido haya sido de mucha bendición y edificación para usted y los suyos. Así que compártalo, suscríbase si aún no lo ha hecho, en el nombre de Jesús. Y que Dios les bendiga y Dios les guarde. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? En ese nivel de búsqueda voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros.